Hoy te voy a contar cómo empezó mi vida en los bienes raíces. ¿Cuál fue tu situación inicial cuando decidiste emprender en el mundo de los bienes raíces? Mi situación inicial era complicada y no tenía recursos. Estaba trabajando en una agencia de viajes y tenía conocimientos básicos sobre inversiones en bienes raíces y me dediqué a estudiar un poco cómo funcionan, y ahí es como tomé la decisión de empezar con un ahorro y empecé con recursos limitados, con $1000, pero con una determinación y un objetivo totalmente claro, que era dedicarme, prepararme para saber cómo funciona el mundo inmobiliario. Y así es como yo logré tener grandes inversiones en bienes raíces, hacer construcciones, desarrollar proyectos y todos los modelos de negocio sobre los bienes raíces. Por supuesto que empecé desde cero, como todas las personas lo hacen, pero con la determinación, que es lo más importante, y con el conocimiento que fue adquiriendo porque tenía el objetivo claro. ¿Cuál fue el primer obstáculo grande que enfrentaste al comenzar en el negocio de los bienes raíces? El primer obstáculo fue la falta de experiencia y también el desconocimiento financiero. No tenía un buen historial de crédito, no me podía apalancar, los recursos eran muy limitados y se me hizo muy difícil empezar en el mundo crediticio porque todos los bancos me cerraban las puertas o si me querían prestar era muy poco. Así que tuve que seguir estudiando y volverme creativo para poder hacer negocios inteligentes. ¿Y cómo empezaron los negocios inteligentes? Buscando propiedades de muy poco valor, propiedades que estuvieran de pronto alejadas de la ciudad y que no costaran mucho. Así es como yo logré estar en el mundo de los bienes raíces. Pero también es importantísimo las relaciones, el conocimiento, porque muchas personas me ayudaron en el proceso y me indicaron dónde estaban iniciándose las urbanizaciones, por ejemplo. Donde nadie había construido una casa, ahí yo empecé a comprar terrenos. Y por eso es importante ser creativo, pensar. Si te cierran las puertas porque tu limitante es el crédito, porque no tienes un buen historial crediticio, no importa, no te detengas. Siempre va a haber una puerta abierta cuando tú buscas. ¿Cómo manejabas en esos tiempos tus finanzas? Por supuesto que las manejaba pésimamente. Lo que le pasa a la mayoría de las personas, yo también estuve ahí. Las manejaba de una forma irresponsable. No entendía qué es el dinero, para qué sirve, lo único que hacía es cobrar, gastar. Pero cuando me propuse un objetivo es cuando yo tuve claridad y entendí que el dinero tenía reglas y que había que saber las reglas y manejarlo de forma diferente. Y así es como yo empecé a ahorrar y compré un terreno que costó $1000. Y yo sé que ustedes pueden pensar y decir, Clever, pero eso fue hace años. Sí es cierto, pero antes tener $1000 no era fácil. Ahora puedes conseguir terrenos desde $3000, desde $4000, desde $5000. Lo importante es que tú estés decidido a mejorar tu situación financiera mediante las finanzas personales y a entender que cuando tú eres empleado trabajas por dinero. Cuando tú haces inversiones, aunque sean mínimas, el dinero siempre va a trabajar para ti. Cuando entiendas eso, vas a empezar a moverte y vas a empezar a aprender. ¿Tuviste algún fracaso o pérdida importante en tus primeros proyectos inmobiliarios? Muchos fracasos, escuchen, muchos fracasos. Pero jamás he tenido una pérdida en el sector inmobiliario. Lo que pasó fue que cuando yo empecé a hacer inversiones en bienes raíces y empecé a ganar bastante dinero, me inventé otros negocios. Ahí es donde yo tuve grandes, pero grandes pérdidas. Y puse muchos negocios pensando que los negocios eran buenos solamente porque yo miraba que funcionaban en otras personas. Luego entendí que no es la forma de hacer negocios. La forma de hacer negocios es validando la idea y también entendiendo si es que te gusta a ti el negocio que estás poniendo, porque si no te gusta, siempre lo vas a dejar abandonando. Entonces, fracasos, montones, menos en bienes raíces, pero sí en otros negocios, en otros emprendimientos, porque yo estaba queriendo perseguir dinero. Luego entendí que cuando tú haces lo que te gusta, el dinero te persigue a ti. ¿Qué mentalidad es crucial para una persona que viene de abajo? Pienso que es crucial romper los paradigmas. Eso nos tiene complicados a la mayoría de las personas. Siempre estamos mirando la escasez, el entorno es escaso, los papás nunca tuvieron dinero, entonces eso te perjudica tanto que de alguna manera te deja ciego, no ves oportunidades. Entonces la mentalidad es fundamental. ¿Y cómo vamos a cambiar esa mentalidad? Con educación, entendiendo que la escasez es desnutrición mental. Tu mente está desnutrida, tienes que nutrirla con información, con conocimientos. Y una vez que tú logras entender eso, empiezas a pensar en grande y en abundancia.
Y cuando piensas en grande, el cerebro funciona, el universo y Dios conspiran para que te vaya bien. Cuando tú piensas en escasez, el cerebro no hace nada, porque es un músculo vago que se acuesta a dormir. Por eso Robert Kiyosaki dice, cuando a ti te pregunten cómo voy a obtener eso, tú di que vas a buscar la forma, no digas no puedo. Porque cuando tú dices no puedo, tú decretas que no puedes y por ende nunca vas a buscar salir adelante. Entonces la mentalidad es fundamental. Estoy 100% seguro que el problema ni siquiera es de dinero, sino de mentalidad. Una mentalidad positiva, ganadora, optimista va a siempre encontrar las oportunidades para poder invertir en el mundo de los bienes raíces. ¿Cómo vamos a lograr esa mentalidad? Teniendo humildad por aprender. Reconociendo que lo que yo sé no es nada o que de pronto ya está caducado y también mirando tus resultados. Si tus resultados son cero, tienes que saber que tú no sabes nada. ¿Cuál fue el papel de la educación formal o autodidacta en tu camino hacia el éxito? ¿Hubo algún libro, mentor o curso que haya tenido un impacto profundo en tu carrera? La educación es fundamental. No tengo una educación académica. Intenté ser abogado, administrador turístico, pero por alguna razón no me gustó la universidad y dejé abandonando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tengo esta transformación? Gracias a un libro, ¿cierto? Y es increíble cómo sucedió eso, porque yo tenía un carro, un BMW descapotable y me bajé a una tienda a buscar un CD y me encontré con un CD de Miguel Ángel Cornejo. Y lo compré por curiosidad y lo puse y lo empecé a escuchar. Y él decía muchas cosas interesantes, hablaba de mentalidad, de éxito, de ser excelente. Y ahí resonó algo en mi mente cuando él dijo, la clave para tener éxito es preguntarle a Elmer. Y yo decía, ¿quién es Elmer? Dijo, el mercado. ¿Qué puedes darle al mercado? ¿Qué se está moviendo? Y también dijo una palabra que me pareció genial en esos entonces. Dijo la tecnología del obvio. Dije, ¿qué es eso? La tecnología del obvio significa, si alguien está haciendo negocios en bienes raíces y le va bien, ¿por qué tú quieres inventar otra cosa? Entonces, eso transformó mi conocimiento, mi forma de pensar. Y a partir de ese libro de Miguel Ángel Cornejo, que no tenía inversiones en bienes raíces, pero hablaba mucho de crecimiento personal, de mentalidad, de ser excelente y de éxito, yo cambié. Y luego obviamente ya leí libros de Robert Kiyosaki y de otras personas como Donald Trump, que fueron transformando mi vida y me ayudaron a entender mucho el sector inmobiliario. Y por eso es que hoy tengo la experiencia y les digo a ustedes, quieren cambiar su vida, la educación es fundamental y crucial, pero también la autoeducación. Yo me he tenido que autoeducar. Miren los libros que tengo aquí en mi oficina. Obviamente no los he leído a todos, pero cada vez que abro un libro aprendo una palabra. Si tú quieres ser un ganador en los bienes raíces, te tienes que educar. ¿Hubo alguna oportunidad clave que aprovechaste al principio de tu carrera que realmente catapultó tu éxito? Claro que sí. Escuchen, lo más importante es entender. Lo primero que aproveché fue cuando yo logré entender. Y lo segundo fue que hice un poco de averiguaciones, o sea, investigué con algunos ingenieros y profesionales. Luego que tuve esa información, me aproveché de los lugares donde se estaban desarrollando las urbanizaciones. Apenas estaban poniendo las primeras piedras, yo ya estaba ahí preguntando cuánto valen los lotes. O sea, empecé a comprar antes de que salgan a la venta. Eso fue fundamental porque me permitió conseguir buenos precios. Y también pude observar que la ciudad iba a crecer para ese lugar. Así es como yo compré un lote, luego compré 20 lotes y eso fue lo que me dio el éxito en el mundo de las bienes raíces. Estar antes que todos. Eso es importante. Cuando tú estés interesado en un negocio, tienes que estar antes, tienes que estar averiguando, tienes que estar observando. Eso es lo que hice yo. Así que ya saben, secreto para ser exitoso en los bienes raíces es siempre estar pendiente y lo más importante, hablar, preguntar qué van a hacer, qué se va a construir. Ahí está la clave. Así es como yo logré oportunidades excelentes. Muchos empresarios temen endeudarse, especialmente cuando empiezan desde abajo. ¿Cómo manejaste la deuda en tus primeros proyectos? La deuda fue un reto, pero no tenía deudas grandes porque no me querían dar préstamos. Entonces lo poco que podía conseguir lo manejé de forma correcta en proyectos ganadores y también entendiendo que los recursos que yo obtenía de la agencia de viajes me permitían pagar esa deuda.
Entonces no me estresaba porque si de pronto el terreno no lo podía vender rápidamente, no tenía problema porque estaba cubierto para pagar la deuda. Entonces empecé con una deuda pequeña, pero sí fue un reto. Y también entendí que luego la deuda es el apalancamiento. La deuda hizo que yo construyera propiedades, que tuviera hoy en día edificios y muchas propiedades, porque es la base de la riqueza. Pero obviamente hay que trabajarla con el paso a paso, porque a veces no porque tú quieras te van a prestar dinero. No, tienes que entender que si tu historial crediticio no está bien trabajado, no está bien manejado, tú no vas a poder obtener grandes préstamos. Siempre va a ser un reto. Aquí lo importante es entender para qué quiero la deuda. Yo siempre la tomé para bienes raíces y así es como logré un patrimonio interesante. En el mundo de los bienes raíces, las conexiones son clave. ¿Cómo construiste tu red de contactos en los primeros años? En el mundo en el que vivimos, todas las relaciones que tengan valor o que sepan algo más que tú son importantes. En los bienes raíces fundamental. Pues yo conocí a alguien que era ingeniero civil y ese me fue dando las pautas. Luego conocí a un arquitecto que también me fue ayudando y pues asistí a eventos sobre bienes raíces para poder obtener información y poder apalancarme con el conocimiento o de pronto con recursos de otras personas. Pero también en mi caso y en mi vida fue súper importante que logré conocer a una persona que era gerente de un banco y él me ayudó muchísimo. Él luego me prestó $200,000, te hablo de hace 26 años atrás. Y así es como yo entendí que las relaciones, el networking de valor y de calidad siempre te va a apalancar. Es casi como tener dinero. Esa información te sirve de mucho porque ellos tienen conocimiento en el área y yo obviamente me apalanqué de eso y es como pude obtener también información de pronto exclusiva para poder hacer inversiones con poco dinero y tener éxito. ¿Cómo enfrentaste el miedo al riesgo de comenzar? Pues con mucho cuidado y con mucho respeto porque el miedo siempre es un limitante y en mi caso lo fue. Pero también entendía que si no corría ningún riesgo no iba a salir de donde estaba. Así que como mi inversión fue de $1,000, la verdad nunca lo pensé y nunca lo dudé. Y sabía, porque estaba ya leyendo, estaba educándome, que las personas que tienen éxito en su vida son las personas que justamente toman riesgos, que desafían ciertas cosas y aún teniendo tropiezos no se rinden. Lo toman como parte del proceso y eso es lo que yo hice. Tomar como parte del proceso y seguir avanzando. Pero para combatir el miedo, ¿qué tuve que hacer? Es educarme. Mientras más me educaba, el riesgo era menor, el miedo era menor. Así que logré, en base a la educación, vencer al miedo. Y hoy en día te puedo decir con toda la certeza del mundo que el miedo solo sirve para perderlo todo. Y cuando tú te educas, cuando tú aprendes, vas a poder pasarlo al miedo. ¿Y sabes qué hay después del miedo? El éxito. ¿Qué estrategias utilizaste para escalar tu negocio y aumentar tus inversiones a medida que obtuviste más experiencia en el sector? Mi estrategia fue conocer las reglas del dinero. Y como ya estaba leyendo entonces, yo sabía que la reinversión era el éxito. Y se los digo a ustedes con toda certeza. La reinversión hace que el dinero crezca. La reinversión hace que el dinero trabaje para ti. Entonces yo utilicé esa estrategia y todo lo que yo generaba de las propiedades, de las compras y de las ventas, más todo lo que yo podía generar de la agencia de viajes, todo lo reinvertía. Me dediqué a trabajar, a invertir y a reinvertir, porque en la reinversión es que está el éxito. Entonces empecé con un terreno, pero yo en ese sector compré 20 terrenos y a lo largo de mi vida, no quiero decir un número, podría exagerar, o a lo mejor estoy dentro de lo correcto, pero he comprado más o menos unas 150 propiedades que he comprado y he vendido entre terrenos y casas. Así que la reinversión es la clave fundamental, señores. También la planificación de los recursos, la educación, el networking, ¿cierto? Personas que te van a aportar valor. Porque cuando tú le consultas a alguien que sabe, siempre te va a dar alguna pista. Y una pista buena. Cuando tú le consultas a los que no saben, siempre te van a criticar y te van a desanimar. Por eso es importante tomar en cuenta el networking, el entorno, con quién te juntas, para que puedas tener éxito o para que tengas fracaso. Cuando recién comenzaste, ¿cómo lograste construir tu credibilidad en un campo tan competitivo? Crear credibilidad siempre es un desafío. Y en mi caso no fue fácil. Pero tuve que hacer cosas que todo el mundo las puede hacer. Ser honesto, cumplido, decir la verdad, ser transparente y dar la mejor calidad y el mejor servicio posible, entendiendo que las personas que te compran son seres humanos como tú
Esa es la gran diferencia. Muchas personas dicen, es que es un cliente. Y yo digo, ok, pero ¿quién es ese cliente? ¿Quién es un cliente? Y la gente dice, es un cliente. No digo, no, estás equivocado. Un cliente es un ser humano como tú. Aprende a tener relaciones, no transacciones. Así que yo entendí eso a temprana edad y todas las personas que de alguna manera me fueron comprando me iban recomendando con otras personas. Así es como yo pude obtener una credibilidad súper fuerte y la gente empezó a confiar en mí y logré tener lo que tengo. Así que ya sabes, si no tienes credibilidad, tienes que hacer lo que te estoy diciendo en este video. El mercado inmobiliario tiene altos y bajos. ¿Cómo lograste mantener la calma y seguir adelante durante periodos de recesión o de incertidumbre económica? Manteniendo la calma y las emociones. Pienso que eso fue el desafío más grande para mí, porque en momentos altos pues tú te emocionas porque hay mucha demanda o mucha necesidad, pero a veces también el mercado inmobiliario tiene sus complejidades y ahí es cuando la gente entra en pánico. Entonces, ¿qué necesitamos? Paciencia y emoción y entendimiento. Entonces, nunca logré comprar nada por emoción, siempre lo hice con una investigación y pensando y también aprendiendo a negociar, que es lo más importante. Comprar propiedades por debajo del valor del mercado para poder cubrir justamente estos desfases que pueden existir en la economía y en las finanzas. De esa manera yo he podido mantenerme. No importa si estamos en crisis, no me importa si hay mucha demanda de propiedades, no importa nada de eso. Aquí lo importante es aprender a negociar y no comprar nada por emociones. Como dice Robert Kiyosaki, visita 100 casas, hace la oferta a 3 y compra una. Yo te digo, en Latinoamérica no puedes visitar 100 casas, pero visita a 10, haz la oferta a 3 y termina comprando una de manera inteligente. ¿Qué es inteligente? Es entendiendo que si compro una propiedad, ¿para qué la necesito? Y también tomando en cuenta que cada metro cuadrado de esa propiedad tiene que valer más. ¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando desde abajo y quiere entrar en el negocio de los bienes raíces? El consejo más grande que le puedo dar es que se empiece a educar. Señores, la máquina, la inversión que paga más dinero en el mundo es tu mente. Aquí está la clave. Entonces, mi consejo es que te eduques, luego que busques mentores, personas que ya tengan lo que a ti te gustaría tener, para que tú cometas los menos errores posibles. Recuerda que un mentor acelera 4000 veces el conocimiento. Entonces, ¿por qué no educarse? ¿Y por qué no tener mentores cuando te estoy diciendo que es la clave y todos los ricos del mundo tienen mentores? Porque si no, tú vas a tener muchos problemas y muchas complicaciones y lo más seguro es que no tengas éxito. Entonces, mi consejo es, empieza poniéndole proteína a la mejor máquina del mundo, que es tu mente, y luego haz el negocio que tú quieras, inmobiliario o en la rama que a ti te llame la atención. Pero la educación es la transformación y es la base del éxito. ¿Qué legado te gustaría dejar en el mundo de los bienes raíces? Mi legado es haber ayudado a millones de personas, hacerlos entender que hoy en día los bienes raíces es la mejor opción y que se puede hacer negocios con poco dinero. Eso es el legado más grande, que la gente rompa patrones y que entienda que las casas no solamente son para vivir y que también empiece a mirar a las propiedades de forma diferente. Muchas personas no ven al negocio de los bienes raíces como un negocio, lo ven de forma diferente. Y los bienes raíces es un negocio como cualquier otro, es un negocio para ganar, es un negocio para perder. Entonces, mi legado más grande es que la gente aprenda a ayudar a otras personas, incentivarlas, animarlas a que hagan inversiones pequeñas, a que hagan grupos familiares, que sean disruptivos, que se apalanquen de la tecnología, de la inteligencia artificial, de todas las herramientas que existen hoy en día para poder manejar un grupo de inversionistas si no tienes dinero, pero que te pongas a trabajar en el mundo de los bienes raíces, porque ese te permite dejar un patrimonio generacional para la gente que amas. Y también vas a ayudar a otras personas a que tomen acción así como tú lo haces.